Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. En el programa anterior estábamos estudiando respecto a la naturaleza de los ángeles y concluíamos que la Biblia nos presenta a los ángeles como seres puramente espirituales, usando para ellos la palabra neumata o neuma, que significa viento o espíritu. Y estábamos viendo un último pasaje, que es Efesios capítulo 6, versículo 12, en el cual dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, aquí habla de los ángeles buenos, de los ángeles santos, pero también se dice que ellos son espíritus, neumas. Un comentarista cristiano, Charles Hodge, en su teología sistemática, dice que la relación de los ángeles con el espacio es descrita como una ilocalitas, no ubicuidad u omnipresencia, por cuanto los ángeles están siempre en algún lugar y no en todas partes en ningún momento determinado. Pero los ángeles no están confinados al espacio de una manera limitada como lo están los cuerpos humanos y los cuerpos terrenos, y pueden pasar de una porción de espacio a otra porción. Pero todavía quedan algunas dudas por resolver relacionadas con algunos pasajes de las Escrituras que hablan de la apariencia física de algunos ángeles. Como en la Biblia encontramos las descripciones simbólicas de Apocalipsis, las descripciones simbólicas de Ezequiel, o las apariciones que hicieron a muchos personajes bíblicos. Pero, apreciado oyente, si analizamos con seriedad cada uno de estos pasajes, es imposible llegar a la conclusión que ellos enseñen la corporeidad de los ángeles. Debemos recordar que una de las normas de la interpretación correcta dice que los pasajes claros deben interpretar a los oscuros y no a la inversa. Es decir, sería incorrecto pretender interpretar los pasajes claros de la Escritura usando pasajes oscuros. Ya hemos visto que la Biblia claramente enseña la no corporeidad de los ángeles y demonios, llamándoles espíritus. Y voy a mencionar otros pasajes, por ejemplo, el Salmo 104, versículo 4, dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Mateo capítulo 22, versículo 30, el Señor Jesús dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Un comentarista cristiano, nuevamente vuelvo a remitirme a Charles Hodge en su teología sistemática, al respecto dice: esta doctrina escritural, universalmente recibida en la Iglesia, se opone a la teoría de que los ángeles eran emanaciones efímeras de la deidad. Se opone también a la teoría gnóstica de que eran emanaciones permanentes o eones. Y se opone a la postura racionalista
que niega ninguna existencia real y que atribuye las declaraciones escriturales respecto a los ángeles bien a supersticiones populares adoptadas por los escritores sagrados en su acomodación a las opiniones de la época, o a personificaciones poéticas de los poderes de la naturaleza. Esto es lo que dice Charles Hodge. Apreciado oyente, también es importante que tengamos claridad sobre las capacidades racionales de los ángeles, pues en esto ellos son superiores a los hombres. Los ángeles tienen capacidades racionales superiores a las capacidades racionales de los hombres. Dice Jesús en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí Él está poniendo a los ángeles del cielo con una gran capacidad de conocimiento. Pero Él dice que a pesar de esa gran capacidad de conocimiento que los ángeles tienen, ni aun ellos saben el día y la hora del regreso de Cristo. El segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20, dice: pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Los judíos entendían y comprendían que los ángeles son seres muy sabios. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 11, dice esto: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Así que, de la misma forma que el conocimiento de los ángeles es superior al conocimiento de los hombres, su poder, el poder de los ángeles, es muy grande. Es un poder muy grande tanto sobre la mente como en la materia. Los títulos que la Biblia les da a los ángeles describen el gran poder que ellos tienen. En la Biblia se les llama como principados, potestades, dominios y gobernadores. Y ya hemos visto el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2:11, donde se nos dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que los hombres. Pero, como dijo Charles Hodge, nuevamente me remito a su teología sistemática, por muy grande que pueda ser el poder de los ángeles, y aquí hablo de los ángeles santos y de los ángeles que pecaron contra Dios, es decir, Satanás y los demonios, por muy grande que pueda ser su poder, está sin embargo sujeto a todas las limitaciones que pertenecen a las criaturas, porque los ángeles son criaturas. Los ángeles y los demonios, por tanto, no tienen la capacidad de crear. Ellos no pueden cambiar sustancias. Ellos no pueden alterar las leyes de la naturaleza. Incluso no pueden ejecutar milagros. No pueden actuar sin medios y no pueden escudriñar el corazón de los hombres. Por cuanto estas prerrogativas, según la Escritura, pertenecen solo a Dios. Por ello, el poder de los ángeles es dependiente y el poder de los ángeles es derivado. Tiene que ser ejercitado conforme a las leyes del mundo material y del mundo espiritual. La intervención de los ángeles no es optativa, sino permitida u ordenada por Dios y según su voluntad. Y por lo que al mundo externo concierne, parece que es sólo ocasional y excepcional la aparición de los ángeles o los demonios. No debemos considerar a los ángeles como interpuestos entre nosotros y Dios, o a los demonios como interpuestos entre nosotros y Dios, y no debemos atribuirles a ellos
los efectos que la Biblia en todo lugar atribuye a la acción providencial de Dios. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque hoy día muchos creyentes están viendo las enfermedades, las calamidades y otras situaciones negativas como si fueran efecto directo de Satanás y los demonios. Pero esta no es una cosmovisión cristiana. En la Biblia, incluso estos efectos negativos son atribuidos a la soberanía de Dios. ¿Recuerdan a Job? Job pasó por los terribles tormentos de perder a su familia, de perder todo lo que poseía, de quedar enfermo. Pero él en ningún instante atribuyó eso a Satanás. Él dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Noemí, cuando regresa después de haberse ido con su esposo y sus hijos, escapando del hambre en Belén, y se van a la tierra de Moab, y ella regresa sin su esposo, sin sus hijos, ella dice: no me llamen más Noemí, llámenme Amarga, porque el Señor me regresó así, Él quiso que yo regresara así. Así que la cosmovisión bíblica no es una cosmovisión animista. Las religiones africanas, las religiones aborígenes, paganas, americanas, son las que atribuyen a la acción de los espíritus los efectos que vemos en el mundo. Pero la cosmovisión cristiana no. En la cosmovisión cristiana Dios está reinando sobre todo. Ahora, como en el caso de Job, Dios puede usar a Satanás como un instrumento para causar el dolor o causar ciertas adversidades. Pero nunca jamás el creyente está viendo a Satanás detrás de todas las cosas que suceden, sino que él reconoce la soberanía y el gobierno de Dios. En un capítulo posterior vamos a estar analizando cómo las Escrituras nos presentan a los ángeles y demonios al servicio de la voluntad soberana de Dios. Moralmente hablando, los ángeles son responsables de sus acciones ante el Creador. Los ángeles son responsables ante Dios por sus acciones. En la Biblia se nos habla de los ángeles santos y también se nos habla de los ángeles pecadores. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Así que aquí habla de ángeles que moralmente se han mantenido en obediencia a los principios de Dios. Se mantienen apartados del pecado. Hechos capítulo 10, versículo 22 dice: Cornelio, el centurión, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Aquí nuevamente se nos dice de un ángel que está apartado del pecado, que moralmente se ha mantenido responsable en obediencia a los mandatos del Dios Santo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10 dice: será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero en Juan 8:44 se nos habla de aquellos ángeles que han pecado contra Dios. Y a causa de su pecado, ya se les da la designación de demonios. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? La palabra demonio aquí implica que estos ángeles han pecado contra Dios, es decir, que moralmente fueron responsables delante de Dios y sufrieron las consecuencias de su pecado. Lo mismo se nos enseña en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias por su sintonía.
Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.